¿no? Probablemente de las más crueles que ha habido, Sin es decir, duda. porque no Sea sea... de las trincheras. Sí, sí. La guerra que va a acabar con toda la guerra, si no... Exacto. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que a mí me descubrió Tavernier, como a tantos gente que lo leíamos, José Luis Barnet, en las páginas de fotogramas, cuando contaba las películas que había visto en Cannes. Creo que la primera es que la Fête Commence, una visión, sí, fue la vamos a segunda, decir, muy estupenda, la segunda, de la regencia. Y luego el relojero de Saint-Paul. Esa fue la primera. La primera, bueno, una y otra. Y el juez ¿no? y el asesino. El juez y el asesino. Las dos primeras, que a mí no las he visto Primera hace era tiempo, Simenon. me gustaban muy bien, ¿No? era Simenon, Sí, una novela y de estaba ahí Simenon. todo el aspecto, como tú dices, La segunda es que la Fête francesa, Commence. y la otra que era una podemos visión... poner dentro de unas Sí, semanas. una visión muy, vamos a decir, muy rabelesiana de lo que era la revolución, el comienzo de la revolución, etcétera, ¿no? Y yo creo que desde entonces yo creo que juntamente al naturalismo en Tavernier hay una cosa que a mí personalmente me gusta mucho y que es difícil encontrar en el cine europeo, pero que sí se da en el cine francés con mucho más frecuencia, y es la sujeción a los géneros. Es decir, que él hace mucha película de género y es muy fiel a los géneros. Haga melodrama social, haga melodrama de denuncia, haga películas de época o películas de aventuras o películas de guerra. Él, quizás por su deformación de crítico, tiene un en el punto, mejor sentido un de la nexo, yo expresión, creo ¿no? que lo une independientemente del género que practique, y es esa especie de relaciones paternofiliales que aparecen en todo su cine, pero abruptamente. Es decir, aquí la tiene Conan con su gente, y en casi todas las películas está eso, el maestro con sus alumnos, siempre hay esa especie de... Y la amistad en confrontación, que es otro de los elementos Veo, que también se incluso producen. tiene una película maravillosa que se llama Daddy Nostalgie, que es un dramón, es un Pero melodrama. hay otra cosa que hace muy bien en todas sus películas, y es que, por centrarnos en esta, en la primera parte, tú estás viendo una película De guerra. francesa del género de las trincheras, pero la parte que es en Rumanía parece una película del este. Es una película hecha por un cineasta del este. No parece una película del este. Y en eso tiene mucho que ver... cineasta ruso. No, y lo que decía Eduardo, tiene mucho que ver la fotografía, Sí, en Bucarest. O sea, y reproduce muy bien ese aire. Yo he estado... Se adapta muy bien. Sí, podría ser Nikita Mikhalkov, por ejemplo. No, él lo hace cuando estás en más hacia Giri Menzel. La película está rodada en Bucarest, ¿sabéis? Sí, claro, es que el lugar que llaman el Palacio de Hielo... Estoy afirmando porque en los títulos de crédito viene Unidades Rumanía y esas cosas. No, pero es que a mí... Yo os voy a contar por qué hago la pregunta. Lo que llaman el Palacio de Hielo es una de las cervecerías más antiguas y más bonitas de Bucarest, que se llama el Carro de Cerveza. Yo estaba allí y me quedé un poco impresionado porque dije, este tío ha reproducido la cervecería esta de una manera verdaderamente impresionante, que todavía se mantiene pues toda de madera, muy a la manera de alemana, ¿no? De Baviera. De Baviera, sí. Fernando, Y una cosa sorprendente. ¿Cuántos litros te bebiste? Porque allí beber cerveza por esa no es una cañita. No, prefería beber cerveza que no la bebida nacional rumana que se llama la suica, que hace que el orujo sea un licor de manzana, vamos, o sea, que es imposible. Un poquito de sifón, además. Eso de la cerveza, hay un autor checo que es Bohumil Rabal, Sí, que escribió por lo menos que vivía en una cervecería checa, Sí. y que a mí me gusta mucho, es un gran escritor. Hombre, ya lo creo. Pero entonces tú dices que está reproducido exactamente como debía estar en el año 18. No, y es que estaba ahora, yo creo que ahora con los cambios en Bucarest y tal, es que Bucarest es una ciudad, es curioso la película, porque Bucarest es una ciudad muy francesa. La llamaban el París del Este, es decir, pequeños hotelitos, las avenidas no como las francesas, pero era una especie de París en pequeño. Entonces, tiene bastante gracia, ¿sabes? Todas se llaman el París de algo. Y yo creo que tenía una cierta influencia francesa en cuanto al idioma, es un idioma que se hablaba con bastante habitualidad. Y el hecho de que haya un instituto francés, un liceo tan francés, espectacular como entonces. yo creo que es significativo. Lo cual dice también bastante a favor de los franceses. Pero El París del Este es Bucarest. Claro. El París de Oriente es Shanghái. El París de París... Siempre hay un París. Siempre todo, es que ha sido... el París de París es el barrio latino. Es decir, que claro, ya sabes que todo eso es... el Bulmis, ese es el París. Pero bueno, lo que estabas diciendo de que la transformación que ha sido fantástica. O sea, esto es la cervecería del año 18. Exactamente. Porque estamos en el año 18. Está muy bien. Bueno, es que está lo que es la cajera, porque estaba igual. O sea, lo cual le da ese naturalismo. Y vuelvo a lo que decía al principio de la puesta en escena. La puesta en escena es formidable.
Está cuidadísimo. Yo creo que el diseño de producción de este señor Jean-Claude François, que no tengo el gusto de conocer, si lo he visto en otras películas, pero es francamente bueno. Parece una película británica, lo digo con elogio para los británicos, que son muy capaces de ambientar todo. Y es un diseño de producción muy... no sé si habrá sido muy caro, porque tampoco hay grandes movimientos, etcétera, pero de sencillo nada. Ahí empezaron a hacer cine caro, ya ellos, la Reina Margot, todo esto. Fijaros en un detalle que es curioso. Es una película, como ya hemos dicho, de una complicación narrativa Sí, por los cambios de ritmo que decía José Luis. Bueno, que además tiene la osadía de no meterse mucho en planos cortos, no presentarte personajes. Es decir, conoces a 3 o 4 personajes. El resto es gente. Es decir, y estás siguiendo... Tienes que poner mucho de tu parte para seguir las huellas de todo lo que hay detrás de los únicos personajes que detectas, que es media docena, no más, pero hay muchos personajes. Ese es un problema que tiene el Escope a favor y en contra, que cuando... pero es una narración ves más gente, pero completamente desbocada, que un director tiene que ir, es decir, para tener al espectador metido en la... Si no te vas... Yo creo que aquí lo utiliza muy bien, y no abusa de primeros planos. ¿Cómo no abusa? Es decir, que incluso echas de menos. Hay gran contención, eso es verdad. Sabes que en el fondo, claro, lo que decís de los personajes, el Escope, es que te está contando la historia de los que hacen la guerra que nunca tienen historia. Se ha contado siempre, historiadores recordaban, que si hubieran desfilado al final de la guerra los auténticos protagonistas, el desfile hubiera durado 11 días y 11 noches. Es decir, bueno, lo que hace Tavernier es contarnos esos que no desfilaron, ¿no? Desde dentro, con las propias tensiones de dentro, porque hay tanta guerra contra el enemigo que dentro. Los conflictos surgen muchas veces más dentro que fuera, porque fuera ya sabes lo que te vas a encontrar. A mí los paisajes del principio me recuerdan el desierto de los tártaros. Esas planicies, esas colinas casi desiertas, exactamente, todo como medio quemado, que es muy balcánico probablemente, ¿no? Y alpino, en definitiva, eso lo ha podido rodar perfectamente. Y algo abstracto, es lo que hacía aquel Hombres en la Guerra, la película de Anthony Mann, era muy parecido también, eran gente, no se ve muy bien el enemigo. Es que nunca lo ves. El enemigo. No, de hecho, no lo ves, es que no sabes. Y cuando hay esas contiendas es un guirigay en el cual no sabes quién está. De hecho, yo creo Por eso es tan interesante cuando vuelve otra vez al campo de batalla y lleva al capellán y al teniente Norbert a hacer el recorrido. Porque se lo ves a la luz del día, mientras que allí gran parte de la acción transcurría de noche o al amanecer o al atardecer, y te explicas un poco lo que era la confusión, que de todas formas la ves al principio, porque claro, van en un sentido, pasan vehículos destrozados, ves que avanzan unos, que retrocedan otros, que mueren otros que se quedan cobardemente atrás. Está bien contado. Todavía ser confuso, la logística entonces tampoco era como ahora. Bueno, y aparece... Estamos en la loma de no sé dónde, y luego dice, pero no teníamos nosotros que tomar la otra. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra con teléfono. Es que el cuerpo a cuerpo... Que todavía se estaba desarrollando, y en la Primera Guerra Mundial lo primero que... El gran invento de la Guerra Mundial después para la sociedad civil es la radio. La radio que empieza a principios de años 20, era un descubrimiento de la guerra para los militares, y los militares, los ejércitos, tratan de monopolizar el uso de la radio, como después ha podido ser Internet o el microondas que se descubre para los astronautas, ¿no? Y la gente, vamos, las sociedades quieren utilizar ese invento, que es un invento estupendo, que es la radio. Pero la radio empieza en la Primera Guerra Mundial, con lo cual, como tú dices, no hay esos adelantos hoy. Fíjate hoy una guerra ya, bueno, me imagino las que hay, con teléfonos móviles, etcétera, etcétera, que ya es algo verdaderamente fuera de... El entrenador de nuestro equipo quiere que lleven pinganillos los jugadores, que es de las cosas más tontas que he oído en mi vida, dicho sea paso, porque ya la tecnología llega a unos extremos bárbaros. Lo más gracioso de eso... Imagínate los soldados con pinganillo. Vamos, pues sí, ¿no? Pero sí, ¿no? Imagínate... Si ahora ves la figura... Hemos visto una peli, Black Hawk derribado. Ves la figura de lo que dicen el combatiente futuro, lleva unas gafas que ven no sé qué, todo un equipo, es decir, algo absolutamente automatizado. No sé si al final el factor humano será el que acabe decidiendo la partida. Si a este señor Luxemburgo no se le entiende de cara a cara, imagínate a través de un pinganillo, no te enteras de nada, estás jugando... Eso lo han puesto también, y se ven las carreras ciclistas, ¿no? Que dan las órdenes y las cosas, sí, esto era totalmente distinto. Ahora, era algo que yo no sé si se va a producir más en el futuro, sobre todo en aquellas épocas en que cuando llegaba una guerra las levas eran completas, pero en la guerra de España, al lado de militares profesionales, había militares
que se estrellan, incluso algunos como el Campesino y el Lister, que no habían hecho una carrera militar y que demostraron competencia militar. En la época aquella que veíamos esas películas que coincidían con mi infancia, era asombroso, decía, ¿cómo puede funcionar ese teléfono? Estaba, si no funcionaban los de aquí. Claro. Bueno, aquí había interferencias. Claro, los móviles, dices tú, los móviles. ¿Pero dónde cargas? Es decir, No, pero se lleva. Hombre, mira, los móviles ya cargados para siempre. Como dice... Ahora en las guerras marcas con el móvil y te colocan un misil, como ha sucedido. Claro, que te localizan y tal. Sí, efectivamente.